Señor, te damos gracias en este día, Espíritu Santo, la honra y la gloria para ti, Señor. Mi Espíritu Santo, Señor, yo mando a los ángeles que vengan aquí a asistirme en esta enseñanza, Señor. Mi Dios, tú eres tan grande, eres tan poderoso. Me rindo a ti completamente, Señor, y que esta enseñanza sea la honra y la gloria para ti. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre alegría, gozo, una fruta del Espíritu Santo. Le llamamos una virtud. El gozo es la intensidad de los sentidos, propio de los seres humanos, ya que es una inmensa alegría. En el cristianismo, el gozo en latín se dice gaudium, hace parte del fruto del Espíritu Santo. Y esto lo puedes ver en Gálatas 5:22. El segundo de los que enumera San Pablo, que enumera Pablo en su carta a Gálatas. Estar gozoso no es lo mismo que estar alegre. Pongamos un ejemplo. Una persona que toma demasiado alcohol tal vez se ría mucho, pero cuando se le pasa la borrachera, deja de reírse y recuerda que todavía tiene muchos problemas. Su alegría es temporal. No era gozo de verdad. Y esto lo podemos ver en Proverbios 14:13. El gozo es algo muy diferente. Es un sentimiento profundo de felicidad o de placer que se experimenta al poseer o esperar algo bueno. Sentir gozo significa sentirnos felices, sin importar que las circunstancias sean buenas o malas. Y para esto puedes ver Primera de Tesalonicenses 1:6. De hecho, una persona puede sentirse mal por algo y aún así sentir gozo. Lo que quiero decir aquí es que no importa las circunstancias que tú estés pasando, las tribulaciones, las pruebas, nosotros tenemos el gozo. Porque Dios nos da ese gozo, nos da esa alegría en Él. De hecho, una persona puede sentirse mal y aún sí sentir gozo. Por ejemplo, los apóstoles recibieron azote por hablar de Cristo. Pero la Biblia dice, se fueron delante del Sanedrín regocijándose porque se les había considerado digno de sufrir de deshonra a favor en nombre de Dios. Y esto lo puedes ver en Hechos 5:41. Claro, no sintieron gozo por los azotes, sino por hacer permaneciendo fieles a Dios. No importaba lo que ellos pasaron, ellos se mantuvieron fieles a Dios. Nadie nace con gozo ni lo cultiva de manera automática. ¿Por qué no? Porque el gozo automático forma parte del fruto del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Este Espíritu nos ayuda a cultivar la nueva personalidad que incluye el gozo. Y para esto podemos leer Efesios 4:24 y Gálatas 5:22. Y cuando tenemos gozo, enfrentamos mejor las preocupaciones de la vida. En la Biblia hallamos muchos ejemplos de siervos de Dios que conservan el gozo en situaciones difíciles. Uno de ellos, te voy a dar un ejemplo, fue Abraham. Abraham, él tuvo que enfrentar muchos problemas causados por otras personas, así como situaciones que lo pusieron en peligro a él. Si tú lees Génesis 12, 10 al 20, 14, 8 al 16, si lees el libro de Génesis puedes entender lo que pasó a Abraham. Pero él nunca perdió su gozo, él siempre tuvo fe. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque siempre tuvo clara en la mente la esperanza de vivir en el nuevo mundo bajo el gobierno del Mesías, porque él tenía una promesa. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó mucho por la expectativa de ver el día. Y eso lo ves en Juan 8:56. Nosotros podemos seguir el ejemplo de Abraham si meditamos con gozo en todo lo bueno que disfrutaremos en el futuro. Y esto lo ves en Romanos 8:21. Tal como Abraham, el apóstol Pablo y su compañero Silas se centraron en las promesas de Dios, porque Dios nos da promesas a nosotros, gracias a que tenían una fe fuerte, porque una base también es la fe.
Mantuvieron el gozo cuando enfrentaron situaciones difíciles. En cierta ocasión les dieron una terrible paliza con varas y los metieron a la cárcel. La Biblia dice que como a la mitad de la noche, Pablo y Silas estaban orando y alabando a Dios con canción. Y esto lo ves en Hechos 16, 23 al 25. Ellos alababan mientras le estaban dando esa paliza. Además de sacar fuerzas de su esperanza, sentían gozo porque estaban sufriendo por el nombre de Cristo. Si queremos copiar su ejemplo, debemos tener siempre presente los buenos resultados de servir a Dios con fe. Y esto lo ves en Filipenses 1, 12 al 14. La mayor razón que tenemos de sentir gozo es una amistad con Dios. Conocemos al Rey del universo. Él es nuestro Padre, es Dios y amigo. Y para esto vemos Salmo 71, 17, 18. Otra razón que tenemos para sentir gozo es que estamos vivos y podemos disfrutar de la vida, pero disfrutamos en la vida en Dios. Eclesiastés 3, 12 al 13. Además de que Dios nos ha traído a Él, sabemos cuál es la voluntad y qué desea que hagamos. Y esto lo vemos en Colosenses 1, 9 al 10. Gracias a ello, nuestra vida tiene un verdadero sentido. Nuestra vida tiene un rumbo definido, tiene un propósito. En cambio, la mayoría de las personas no tienen claro el sentido de su vida. Pablo destacó este contraste cuando dijo: ojo no ha visto, no ha oído, ni se han concebido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pues en nosotros, a quienes Dios les ha revelado mediante su Espíritu. Y esto lo puedes ver en 1 Corintios 2, 9, 10. Comprender el propósito y la voluntad de Dios es otra razón que nosotros sentimos gozo. ¿Por qué? Porque nos gozamos en el Señor. Sentimos un gozo fuerte. Veamos otras cosas que Dios ha hecho por su pueblo. Ha dado lo necesario para que nuestros pecados sean perdonados. 1 Juan 2:12. Y por su misericordia nos ha dado la esperanza de vivir en el nuevo mundo, que está muy cerca, y esto lo ves en Romanos 12:12. Incluso ahora nos da una hermosa hermandad con la que podemos adorarlo. ¿Tú te imaginas? Estamos en un país libre, podemos adorar al Señor. Salmo 133, 1. Además, la Biblia nos asegura que Dios protege a su pueblo de Satanás y los demonios. Y esto lo puedes ver en Salmo 91, 11. Si meditamos en estas bendiciones de Dios, cada vez sentiremos gozo. Y esto lo vemos en Filipenses 4:4. Es posible aumentar el gozo. Jesús dijo: estas cosas se les han hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea pleno. Y esto lo ves en Juan 15:11. Estas palabras nos muestran que siempre podemos sentir más gozo. El gozo es como un fuego, es un fuego en nosotros. Si queremos que una hoguera arda más, debemos alimentar el fuego echándole más leña. De manera parecida, si queremos que nuestro gozo aumente, tenemos que alimentarlo con el Espíritu de Dios. Por ello, sigamos pidiéndole a Dios su Espíritu y meditemos en la Biblia, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y esto lo puedes ver en Salmo 1:1, 2 y Lucas 11:13. Otra manera de aumentar el gozo es concentrándonos en hacer lo que agrada a Dios. Salmo 35:27, Salmo 112:1. ¿Por qué decimos esto? Porque Él nos creó para hacer su voluntad, para hacer la voluntad de Él. La Biblia nos dice: teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos, porque este es todo deber del hombre. Eclesiastés 12:13. Por eso, lo más natural es servir a Dios que nos haga felices. Lleve una vida sencilla, y esto te lo dice en Lucas 12:15. Sea realista con lo que exige usted mismo, y esto lo ves en Miqueas 6:8. Asegurémonos de que el tiempo
que le dedica al trabajo, que usted le dedica al trabajo, le dedica a la escuela, le dedica al entretenimiento y otras actividades, le permita hacer más tiempo para Dios. Y esto lo vemos en Efesios 5, 15, 16. Sea razonable con usted y con los demás. Filipenses 4, 5. El gozo de Cristo debería ser la característica predominante de la vida de todo cristiano. Demasiado a menudo estamos tristes, sombríos, estamos abatidos, pero como cristianos deberíamos estar llenos del gozo en todo. Mire, si usted ve Filipenses 4:4 y primera de Tesalonicenses 5:16, la vida del cristiano debería manifestar de la A a la Z el gozo del Señor, la alegría del Señor, la alegría de la conversión. Hechos 8:39. Gozo en la lectura de la palabra de Dios. Jeremías 15:16. Gozo en la oración. Juan 16:24. Gozo en las tribulaciones. Santiago 1:2. Gozo en el sufrimiento. Hechos 5:41. Gozo en el servicio. Es cuando tú sirves a Dios. Segunda de Corintios 1:24. Y gozo al final del camino. Hebreos 12:22. Si permanecemos en el Señor, deberíamos siempre regocijarnos. ¿Qué es entonces el gozo cristiano? El gozo con el que los cristianos deberíamos vivir. Primero, el gozo de Cristo. Que mi gozo esté en vosotros. Juan 15:11. Mi gozo, la vida cristiana es la vida del Señor en Jesucristo, en todo hombre y mujer. Y como uno dice, podemos ver Gálatas 2:20 y Colosenses 3:4. El gozo cristiano es el gozo de Cristo en un cristiano, que quiere decir el gozo profundo y permanente. Se encuentra en nadie más. Dios pone ese gozo en nosotros. Su gozo se encuentra en Él. Es plenitud, el gozo es plenitud. Que vuestro gozo sea completo. Juan 15:11. Hay una completa diferencia entre el gozo y plenitud de gozo. La vasija puede estar llena o completamente llena. El deseo de nuestro Señor para nosotros es que experimentemos la plenitud de su gozo continuamente. Mire, puede ver Salmo 16:11, Juan 17:13 y primera de Pedro 1:8. Y esto es para que ustedes lo lean. Es un gozo permanente. Que mi gozo esté en vosotros. Juan 15. Nuestro gozo es una experiencia interminable, sino permanente. Es un gozo que no se ve afectado por las circunstancias. Vea lo que el Señor les dice a los discípulos en Juan 16:22. Estos primeros seguidores de Jesús habían de pasar por muchas pruebas y tribulaciones, pero Él les dijo que nada podría arrebatarle su gozo. Su gozo está en ellos. Considere las siguientes 3 tribulaciones de la naturaleza permanente del gozo cristiano y del hecho de que el gozo de Cristo en nosotros no se ve afectado por las circunstancias externas. Y esto también lo ven en Juan 15:11. Como hemos visto, el Señor experimentó este gozo bajo la sombra cuando Él estaba en la cruz. Lucas 10:20. Parece claro que el Señor les estaba diciendo: no dejéis que vuestro gozo dependa de ninguna cosa terrenal o temporal, sino que dependa de lo que permanece en el cielo. Hechos 16:25. Pablo y Silas, estando grandes dificultades, estaban llenos de gozo en Cristo. Y maravilloso es el verdadero gozo cristiano. Y ellos cantaron alabanzas a la medianoche. Y podemos ver otro versículo, Santiago 1:2, cuando uno está pasando tribulaciones. Temiéndole a Él. Si este gozo es profundo y permanente en Cristo, solo podemos tenerlo temiéndole a Él. Y esto lo podemos ver en Hechos 8:8. Hubo gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque el versículo 5 nos dice, y el versículo también 35 lo dice: para tener su gozo hemos de temerle a Él. Y también puede ver Juan 17:13. Leyendo su palabra, porque estamos leyendo su palabra, estamos en comunión con Él. Cuando leemos la Biblia, aceptamos la verdad, sentimos el gozo de Dios. Y puede ver primera de Juan 1:4.
Esto es tener el corazón ardiendo. Tú tienes ese fuego en Dios como resultado de estar en Él y oírle. Y puedes ver Lucas 24:32. Sometiéndonos a Él, nosotros nos rendimos al Señor. Noten Lucas 10:21 que se nos dicen dos cosas. La primera, que Jesús se regocijó. Y la segunda, que se sometía completamente a la voluntad del Padre. Su gozo era un gozo total y una continua sumisión a la voluntad de su Padre Celestial. Por el Espíritu Santo, imagínate el Espíritu Santo. En otras palabras, en Lucas 10:21, Jesús se regocijó en el Espíritu Santo. Ahora mismo Jesús está exaltado en el cielo. El hombre perfecto es un hombre de cuerpo humano. Su deseo es que su gozo sea completo en nosotros. Nosotros nos regocijamos, tenemos ese gozo, tenemos la alegría en Cristo. ¿Cómo será esto posible? Estando allá y nosotros acá. Él está en el cielo y nosotros aquí en la tierra. La respuesta es, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Porque Él nos mandó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña y nos manda los frutos del Espíritu Santo. Uno de ellos es el amor, otro es el gozo y alegría. Nos regocijamos en Él. Y con esto finalizo la enseñanza. Señor Espíritu Santo, la honra y la gloria para ti, Padre. Mis ángeles del Señor, me humillo a ti completamente. Que esta enseñanza ayude a otros, Señor. Y que ellos puedan sentir el gozo en Dios como yo lo siento. En el nombre de Jesús. Amén. Y con esto los dejo.